ponerle fecha. Ya está. Bueno, pues ya inició la grabación y vamos a comenzar la sesión plenaria de este día 18 de marzo, en donde ustedes han trabajado sus recensiones, las formas en que están apropiándose de la teorización del rizoma en sus temas de ponencias, como aproximaciones conceptuales que puedan encontrar. Entonces, para eso, para llegar a esas aproximaciones, formas de apropiación de las lecturas, de todos los contenidos vistos hasta el martes pasado, en equipos ustedes han trabajado su recensión número 1. Entonces vamos a revisar y lo que sopesamos, Rita y yo, a mí me pareció muy buena la sugerencia de Rita, que los dos equipos que nos nombramos al principio para leer sus recensiones y revisarlas y comentarlas y aprender todas y todas de estos dos ejercicios primeros, están el equipo uno de Maite Giamet y Melissa Aguirre. Solo les recuerdo que está Melissa Antonella Aguirre Arias, ella es de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Las dos son argentinas. Entonces, Maite Yamet Elías es del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Las dos universidades muy queridas desde México. Decía Maite, es que nunca hemos hecho una recensión. Bueno, pues siempre hay un primer día para aprender algo nuevo, ¿no, Maite? Maite y Melissa, bueno, pues ustedes son las estrellas de la tarde y nos van a leer su recensión. Repito, ni vamos a calificar, ni vamos a decir, ahí está bien, está mal, está muy general, está muy específica o solamente se concentra. No, 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 vamos a aprender. Estamos muy a la expectativa, muy emocionadas de ver su trabajo. Y de antemano, muchas gracias por exponer su trabajo y exponerse ante el grupo. Créanme que este es un grupo maravilloso. Están entre amigas y amigos y entre todos vamos a aprender. ¿De acuerdo, Maite y Melissa? Y luego el segundo equipo porque ellos nos dijeron que ya tenían terminada la recensión, es el equipo número 9, donde están Candela Bastos, Giovanna Morales, Gabriel Ugalde y Niriet Castelblanco, que también nos dijeron al inicio que ya habían terminado su recensión. Entonces, para no correr y aprender y darle bien un comentario bien redondeado a estas dos recensiones, vamos a trabajar con ellas. No quiere decir que las otras no sean importantes y que no vayan a hacer buenos trabajos. Seguramente que sí, pero si estas ya están acabadas, vámonos sobre estas que están acabadas. Es la propuesta que les tenemos, Rita y yo. ¿Están de acuerdo? Entonces, Maite, pues yo supongo que sí estarán de acuerdo. Maite y Melissa quieren leer su recensión, quieren compartirla en pantalla, quieren decirnos cómo la hicieron, lo que gusten. Adelante. Habrán. Em, si quieren ahora, puedo contar un poquito cómo la fuimos construyendo y ahora la leo y si quieren comparto pantalla si es más sencillo para Sí, todos. claro, para seguir. Em, lo que, bueno, nos pasó con Melissa, que ya lo hemos comentado, es que la noción de rizoma nos aproximamos por primera vez y también nos costó entrar en las ideas de Semmelman y en estas ideas que dijimos, vamos a hacer lo que podamos, empecemos a plantear algunas conexiones iniciales con los temas que son de nuestro interés, que son las prácticas docentes y el currículum. Em, Hubo, bueno, las dos sesiones de trabajo acá fueron como muy provechosas. En una estuvimos las dos con Melissa y pudimos compartir esto, bueno, cuáles son nuestros temas de interés, por dónde veníamos pensando. Y después en otra sesión un poco la noción de ritmo.
pueda ayudar a pensar sobre las prácticas de enseñanza. Entonces, después cuando volvimos a conectarnos, seguimos pensando en esa línea y también articulando algunas ideas que ambas habíamos ido teniendo mientras íbamos leyendo. Ujú, Así que de eso, y también de plantearnos hacer un trabajo humilde con las reflexiones a las que habíamos llegado ahora, con la comprensión de los textos a los que habíamos llegado ahora. Por eso en algunos lugares de la recensión dice, bueno, reflexiones iniciales, aproximaciones iniciales, y señalamos que no es para nada exhaustivo el trabajo. Con humildad planteamos algunas primeras ideas que además, bueno, también puede haber cosas incorrectas desde lo teórico, pero bueno, nos las pueden señalar. eh, que para eso escribimos también, así que ujú. si quieren comparto ahora mi pantalla, a ver si me deja. Sí, ahí está, ¿no? Ujú. Si la puedes Están, ampliar un poquito más, sí, ahí se lee mejor. Más todavía, si por se favor. puede más, mejor. Estamos medio cieguitos. Ah, muy bien. No sé si ahí se lee toda la pantalla ahí, Ya, porque ahora sí ya. yo la veo con un, pero esto lo puedo Yo la achicar. veo también ampliada. ¿Cómo la ven Sí. ustedes? ¿Está bien, Rita? Todavía otro poquito, no sean malas. Hay espacio a los dos lados del margen. Amplío un poco más. Está 150. Yo creo con Gracias, 170. Ya, ahora ahora sí. sí, ya. Ya. Bien. Gracias. Y muy bien. Bueno, hemos nombrado la recensión las prácticas docentes y el currículum desde una mirada rizomática. Introducción. El presente trabajo tiene como finalidad presentar algunas reflexiones iniciales y provisorias sobre las prácticas de enseñanza desde una lectura rizomática. En el marco del Seminario Currículum Latinoamericano se nos propone un acercamiento al pensamiento rizomático de los autores de Deleuze y Guattari. En este marco es que nos interesa particularmente, a partir de allí, discurrir algunas posibles articulaciones entre la noción de rizoma, currículum y prácticas docentes. Para iniciar, nos parece importante reflexionar sobre el modo de leer la realidad y la producción de teorías sobre la misma. Los aportes de Semmelmann al respecto son fundamentales. El autor propone alejarse de posiciones que intentan encajar la teoría en la realidad y en cambio concibe la realidad como la compleja articulación de dimensiones históricas y políticas. Ello nos impide hablar de una realidad objetiva ajena al sujeto que la observa. Tomar teorías sociales e intentar leer la realidad a partir de categorías fijas es reducir la complejidad de la misma y podría implicar grandes sesgos analíticos. El autor señala que los objetos han sido definidos según criterios que pretenden reflejar la afinidad entre los fenómenos, lo que ha llevado a reconocer compartimentos de la realidad cada vez más difusos y problemáticos. Tradicionalmente, para estudiar las prácticas docentes se han realizado recortes y secciones que realizan hiperfocos sobre aspectos particulares y desarticulados de otros aspectos que podrían darle sentido o contexto. Ejemplo de esto es estudiar el problema curricular solo desde los currículos formales o analizar las prácticas de enseñanza solo desde la teoría didáctica. Semmelmann plantea este problema en relación a los modos de conocer la realidad sin dejar de lado que es imposible intentar conocer el todo. Sin embargo, señala que es necesario articular la realidad a conocer con el todo al que pertenece. Es en este sentido, reconocemos que el recorte de la realidad sobre el que estamos trabajando, la práctica docente, presenta una amplitud difícil de analizar en su totalidad. Será necesario plantear nuevos focos que no pierdan de vista la complejidad del tema. La teoría, en este sentido, será un apoyo y una construcción a partir de esa realidad que se visualiza y construye. En palabras de Semmelmann, la teoría deberá, por consiguiente, reflejar esta potencialidad de lo dado, lo que no es susceptible de alcanzarse por medio de modelos teóricos. Al contrario, hay que supeditar el modelo teórico a la cuestión de la viabilidad de lo potencial, lo teórico al desarrollo de una capacidad de determinación de lo viable. Nos parece relevante traer a colación la estrategia de generación conceptual de Sirvent y Rigal, que propone la generación de teoría y conceptos para analizar la realidad a partir de la misma realidad. La teoría estaría al servicio de generar modos de nombrar y analizar, y no con la función de imponer categorías a realidades complejas.
En este sentido, consideramos que la noción de rizoma y el modo de pensar rizomático nos permite una lectura sobre las prácticas de enseñanza y el currículum que las aborda en su complejidad como realidad potencial y por lo tanto construible. Tomando los aportes de Deleuze y Guattari, que hacen hincapié en que el pensamiento no es estático, sino dinámico, tomamos el concepto de rizoma para pensar el campo del currículum y las prácticas docentes y su devenir rizoma. En relación a la noción de rizoma, los autores realizan una distinción con el árbol que representa una línea que se dirige a una sola dirección, representando de esa forma lo homogéneo, lo estático, el fundamento, que entiende al mundo comunitario conociendo la multiplicidad. Esto constituye formas distintas de pensar y ver el mundo. El pensamiento rizomático es un modo de pensar y actuar que no requiere un fundamento último, entiende que el conocimiento ya no es representativo del mundo comunidad, parte de comprender el mundo como multiplicidad, fluido en movimiento constante, heterogéneo. Ello implica un modo de ver la realidad de forma relacional, en donde no hay posiciones cerradas ni líneas rectas, hay distintos puntos. En palabras de Deleuze y Guattari, el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos. Repensar el currículum desde la noción de rizoma. Partimos de entender el currículum como lo define Alicia de Alba, la síntesis de elementos, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos, y otros tienden a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Esta propuesta es política, social, cultural y educativa, lo que implica que está pensada para una sociedad. El currículum es un campo problemático donde cabe un infinito desdoblamiento de perspectivas, juego de diferencias y como un lugar donde es posible pensar tantas versiones como fueran posibles. Es un proceso en permanente construcción y revisión que incorpora tanto el texto curricular o plan de estudios como producto, como los procesos de construcción, puesta en marcha, evaluación y de cambio. Llevar el pensamiento de Deleuze y Guattari al ámbito curricular para pensarlo de manera rizomática nos invita a salirnos de la inmovilidad o la rutina de concebirlo, como en muchos casos, solo en su carácter técnico y prescriptivo. Siguiendo la metáfora del árbol, el currículum ha sido considerado como lo dado, lo establecido, lo ordenado, lo homogéneo y lo estático en la manera de concebirlo y analizarlo. Alicia de Alba hace mención a la dificultad para restablecer la relación entre currículum y sociedad, la cual se ve atravesada por una crisis estructural generalizada, dada por la desigualdad, discriminación, pobreza, hambre, desnutrición, carencia de salud, lo que lleva a la ausencia de proyectos políticos y sociales en este contexto. La autora propone crear nuevos contornos sociales que le proporcionen mayor identidad a la propuesta curricular y propicie una interpelación exitosa, entendiendo que la misma no es la única solución ni la mejor, sino una posibilidad entre otras. Aquí entra en juego el imaginario social y la imaginación para pensar nuevas formas de acercamiento entre lo social y el currículum, sosteniendo que, en un momento histórico en el cual la razón no alcanza para comprender la realidad, y la conciencia se encuentra en una fuerte crisis, asumiendo desaciertos y en la búsqueda de nuevos caminos, valores, ideologías, proyectos, la imaginación cumple esa función social de proyectar, de articular lo aparente e inicialmente inarticulable, esbozar un contorno nuevo de realidad, de sociedad. La noción de rizoma en este sentido es un gran aporte como forma de pensar y comprender la realidad compleja, caracterizada por la globalización, crisis estructuralizada, ya que supone un esquema de pensamiento incluyente, conectivo, que se corre del pensamiento de lo dado arbolar, en donde el currículum está dado y es calco para ser entendido desde la multiplicidad donde se presentan líneas de articulación o segmentariedad, estratos, territorialidades, líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Y es mapa y no calco en tanto que es abierto, conectable, experimental, alterable, susceptible de recibir múltiples modificaciones. Aquí el docente cumple una tarea fundamental no solo como sujeto de estructuración, sino también como sujeto de desarrollo del currículum. Repensar las prácticas docentes de modo rizomático. Entendemos que las prácticas docentes se enriquecen si las analizamos rizomáticamente, dado que esta noción nos habilita una lectura que reconoce la multiplicidad
la heterogeneidad, la conexión y la construcción de esta realidad. A continuación, sin pretensión de exhaustividad, presentamos algunas articulaciones iniciales y provisorias. En relación al carácter múltiple de los rizomas y de la compartimentalización que critica Semmelman, nos interesa señalar que si solo analizáramos las prácticas docentes desde los enfoques de enseñanza a la didáctica, o solo desde los currículos formales para la formación docente o para los niveles de enseñanza, la lectura de las prácticas docentes se vería empobrecida y reducida. Consideramos que para la comprensión de las prácticas docentes hay que considerar una multiplicidad de dimensiones, didáctica, curricular, de la formación docente, psicológica, entre otras. Estamos de acuerdo con Semmelman cuando señala que es imposible abordar el todo, pero es necesario hacer foco considerando ese todo. Por otro lado, los rizomas involucran heterogeneidad. Si analizamos las prácticas docentes, es importante considerar la heterogeneidad entre prácticas de distintos maestros, pero también dentro de las mismas prácticas. Los maestros, las maestras accionan no desde una coherencia teórica, sino desde una coherencia práctica en relación a la tarea de enseñanza. Esto implica que entran en juego una diversidad de fuentes de saber que se articulan creativamente en las aulas. Algunas fuentes pueden ser biografía escolar, socialización profesional, saberes experienciales, saberes que vienen con otros materiales docentes no oficiales, etc. A su vez, la multiplicidad de fuentes y dimensiones que se articulan en las prácticas docentes hablan de la cualidad de conexión rizomática. No es posible compartimentalizar las prácticas docentes de modo que el análisis de una dimensión esté escindida de otras dimensiones. Nuevamente, esto devendría en un análisis empobrecido y artificial de la realidad. Los límites entre una dimensión y otra son porosos y cada punto está conectado con los demás puntos, cada aspecto de las prácticas en conexión con los demás. Por último, pero sin intención de proponer que los vínculos entre la noción de rizoma y el análisis de las prácticas docentes concluye aquí, encontramos que así como los rizomas no son un calco, sino que construyen mapas particulares y situados, las prácticas docentes también pueden leerse de ese modo. No hace falta decir que no hay dos maestros, maestras iguales y no hay dos prácticas docentes iguales. Considerando lo ya dicho, la multiplicidad de la práctica, la heterogeneidad, las conexiones que se establecen y el carácter personal y situado de las prácticas, es evidente que las prácticas docentes se constituyen como un mapa particular y nuevo con cada docente, institución, grupo de estudiantes. El carácter de construcción de la práctica docente hace que esta característica sea ineludible. Y ahí concluimos sin ninguna conclusión y enunciamos la Bueno, bibliografía. ujú, ujú. Aparte de Sirven y Rigal, ¿a qué otro autor? Tardif, creo. Em, de Alba, Deleuze y Guattari sirven Tardif, ahí está. Tardif, Semmelman. Y Semmel. De acuerdo. Pues muchas gracias. El trabajo de Maite aquí está. Eh, yo pregunto, no quisiera ser yo la que iniciara a hacer los comentarios. No sé si alguien, Rita, o alguien del grupo, ustedes ya también tuvieron la experiencia de hacer su recensión de equipo. Eh, ¿Alguien del grupo quiere comentar el trabajo? mm, que a mí no se me parece humilde. Son humildes ellas, pero el trabajo no tiene nada de humilde. Es un buen trabajo desde mi punto de vista para hacer el primer ejercicio de recensión, pero no sé si quiera alguien comentar el trabajo. ¿Cómo se ve? Ustedes que hicieron intento de hacer ¿Alguien del grupo quiere comentar o cómo sugieres, Rita? A mí me gustaría preguntarles al grupo, a quien quiera. Primero, coincido contigo en que es un excelente planteamiento. Bueno, en relación con eso, quisiera preguntarle al grupo cómo consideran que las colegas eh, conectaron, articularon, vincularon las categorías teóricas con su objeto de estudio, que son las prácticas docentes. El que quiera, vamos a pensar en rizoma, entonces el que guste. ¿Cómo conectaron su objeto de estudio, que son las prácticas docentes, a las categorías o principios teóricos que se han revisado hasta hoy?
el que guste. No es examen, como dijo Berta. Bueno, yo diría algunas cosas, Andrea. Con respecto a cómo se interpreta una práctica o que ninguna práctica es igual a otra, ahí yo identifico la singularidad que nos trae el rizoma para poder interpretarlo. Y con respecto a justamente todo lo que pasa en una práctica, que no puede ser idéntica la una a la otra. Todos los diferentes aspectos que se ponen en juego en cada una de las prácticas, que ahí las compañeras un poco enumeraban qué cosas tenían en consideración como práctica docente. Ujú. Me parece que son dos puntos que hiciste en buenas observaciones, Andrea, respecto al trabajo de Maite y Melissa. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario respecto a lo que Rita preguntó? ¿Cómo creen que lograron sus compañeras apropiarse de la noción de rizoma y del pensamiento rizomático para conectar con su objeto de estudio? Yo creo que igual digamos que la forma de escritura también es rizomática, en el sentido de que como que nunca se desvinculan como de su objeto de estudio, como prácticas docentes con respecto a lo que dice la teoría del rizoma y también como lo mencionan en relación con otros autores que pues hemos visto y que se relacionan. Entonces, en sí el texto es un texto que habla desde la multiplicidad, que habla desde las múltiples relaciones que pueden existir. Entonces yo creo que es interesante porque nunca se desprenden de su objeto. O sea, casi que en cada párrafo, en cada espacio, lo intentan como analizar en torno a el rizoma. Entonces, pues también creo que es y digamos que en cuanto a los apartados, también Ujú. es un texto que demuestra organización, ¿no? Entonces no es como un montón de ideas como ahí expuestas, sino que por el contrario esas ideas están organizadas también. Entonces, me pareció que Ujú. estuvo muy interesante. Muy bien, muy interesante comentario que hace Niriet. Este, yo coincido porque fue una de las observaciones que encontré cuando van hablando Semmelman, pero luego su objeto, pero luego de Alba, pero luego, y ahí está, ahorita que dice Need It, me cae el 20, como decimos en México, este, van haciendo un texto que tiene múltiples entradas. Ahí está la multiplicidad en la escritura, por decirlo de una manera muy, sin ser muy exigentes, pero ahí es una forma de escritura que de hecho es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos un objeto, vamos tejiendo, destejiendo y retejiendo con nuestras lecturas, con nuestros referentes conceptuales. Y creo que aquí se vuelve a hacer. A lo mejor lo hacemos, pero al analizarlo desde la lógica rizomática, pues decimos, ah, pues así es, ¿verdad? Sí. Sí, Rita. Si me permiten, traté de armar un mapa en mi cabeza de lo que iba escuchando y Ujú. como bien señaló Niriet, nunca se descuelgan de su objeto de estudio. Y eso me es muy importante señalarlo porque evidencia que como grupo hemos alcanzado una conceptuación de lo que es el objeto de estudio. Entonces eso sería lo primero. Y sobre la imagen que yo me hice, me imaginé una estructura radial con múltiples entradas, de uno, de otro, de otro, de otro, de otro lado, en donde el centro siempre fueron las prácticas docentes y las miradas son las de los autores que retomaron.
o sea, Alicia de Alba, Tardif, Semmelman, los autores que retomaron. Entonces, ahora me gustaría preguntarles si el texto muestra alguna singularidad desde la idea rizomática. ¿A nosotras o al resto del grupo? Siquiera estamos en una conversación compleja, diría Pinar. Sí, adelante, Maite. No, 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 es que estoy pensando, estoy tratando de pensar, no. Ok, gracias. ¿Quién quiere? Se los complemento y les hago como a mis alumnos y les digo, a ver, conecten esta pregunta con su propia práctica docente y díganme qué singularidad eh, falta en el texto. De pronto desde su propia experiencia. Sustancial, sustancial, porque las prácticas docentes son totalmente diferentes de un contexto a otro, o de una meseta a otra, o de una línea de segmentariedad a otra, o. Es decir, desarrollan todos los elementos y terminan diciendo, no hemos terminado, estamos empezando. Y cuando dijeron estamos empezando, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que, de acuerdo con el pensamiento rizomático, piensan trabajar más adelante? Y yo solita me contesté que sería su propia singularidad. Me lo quiero imaginar así, a lo Ujú, mejor estoy, ujú. como decimos por acá, haciéndoles manita de puerco, o sea, forzando la siguiente parte, pero sí me gustaría que los demás comentaran, o sea, cómo. Adelante, Berta. Sí, mira, ahora entiendo, porque no entendía muy bien cuando preguntaste, ¿y cuál es la singularidad de este texto, de esta recensión uno del equipo de Maite y Melissa, ¿verdad? Yo decía, ¿cuál es la singularidad de ellas? Mm, y creo que tú le has dado. Y lo digo porque quiero mencionar una frase que me dejó tin, tin, tin cuando escuchaba la lectura de Mike. Primero, cuando tú dices, terminan diciendo, apenas vamos empezando. Entonces yo creo que esa singularidad, no sé si eso es una línea de fuga, una línea abierta a una siguiente conexión, que sería la segunda versión. Esa es una cosa. No lo sé, Rita, me dejaste pensando y ahorita que lo dices, cuando dices, es que terminan diciendo, apenas vamos empezando, pues yo digo, es que esa singularidad la vamos, ahí está, ¿no? Es algo inacabado, todavía no tiene un centro, ni esperemos que lo fijen. Claro, el foco de atención son las prácticas docentes, pero se está moviendo el análisis de su objeto se está moviendo, ¿no? Todavía está en proceso. Entonces, pues esperemos ver esa singularidad cuando concluya el texto, en la ponencia. Ahora, lo que quiero decir, lo segundo que quiero decir es que conforme Maite iba leyendo la pieza, el texto, yo estaba imaginando que ya están haciendo la ponencia. No sé cómo lo van a acomodar después, ¿sí? Pero ya tienen un avance de ponencia, tienen una recensión, pero la recensión no es exactamente la ponencia, pero puede ser un avance que alimente la ponencia, eso es lo que quiero decir. Por eso el ejercicio de las recensiones, no es de que queramos haber inventado y ahora, ¿qué les inventamos al grupo para que trabajen en equipo? No, 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 sino es cómo vamos produciendo conocimiento, cómo van ustedes siendo autores, que sería la singularidad a lo mejor que buscamos, esa autoría en este equipo como en todos, ¿no?
Bueno, eso es lo que quiero decir. Voy a esperar, a ver, espero que aprovechen mucho la recensión para alimentar su ponencia. Luego, lo otro que quería decir, y ya me callo porque son las 19:30 y yo pensaba darle 30 minutos y 30 minutos al otro equipo, aunque me gustaría escuchar a alguien más del grupo. Hubo una frase que leyó Maite que me llamó mucho la atención. No recuerdo el párrafo, luego lo buscas, Maite y Melissa, cuando hablan de un devenir rizomático. Ay, cuando dijeron eso, me sorprendieron, ¿sí? Porque la frase devenir rizomático es algo que se está dando. Y conecté con Semmelman, la lógica del dado dándose. Ahí lo dejo. Pero además el devenir rizomático es que puede tener el trabajo otras entradas, otras múltiples conexiones. Entonces, mi sugerencia es que ustedes traten de sacarle más jugo, más provecho a esa frase que ahí anoté que me parece muy, muy potente ahí, pensar en un devenir rizoma, lo dijeron digo, ¿por qué el rizoma que habla de la multiplicidad de un sistema sin centro, con múltiples entradas, múltiples conexiones, anexacto, como diría Arditi? ¿Por qué está en devenir? Porque la figura se está cambiando. Entonces, creo que la ponencia pasará por muchos movimientos, muchas figuras, reconfiguraciones, párrafos que se hagan, que se conecten, luego se desconectan, en fin. No sé si más o menos pude transmitir una idea que ustedes puedan recoger como útil, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero decir. Y ahora pregunto al grupo. Ya sin mucha teorización, ¿qué les pareció el trabajo de sus compañeras? ¿Qué les parece el comentario de Andrea Paroncini, el de Niri, el de Rita y el mío propio? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo... O está raro, este seminario es así medio marciano, porque quién sabe qué será este seminario. A ver, Alejandro, Eh, contigo cerramos el trabajo de este equipo y pasamos al otro, ¿eh? sí, a mí yo quiero comentar otra entrada que me hizo o que me causó el texto de las compañeras. Eh, por ahí en alguna parte de la lectura me hizo pensar en el currículum oculto, porque las prácticas docentes eh, tienen esa singularidad y el currículum oculto, que es un concepto que tiene poco que comencé a trabajarlo, a leerlo, es aquello que no está precisamente dado y que tiene que ver con la singularidad del docente, aquello que no se quiere enseñar, pero que se enseña porque somos humanos, porque estamos en esa relación. Entonces, esa fue la conexión que yo pude atrapar del texto de, de las compañeras. O sea, me remontó a este concepto y un poco al texto que me compartió en la última sesión que nos vimos sobre la experiencia, que me impactó un poco más el prólogo de José Contreras Domingo, Ujú. y pues hace referencia también a las prácticas como mm, esta singularidad que se vive también hacia con los estudiantes como seres humanos, como seres sintientes y también en un devenir de aprendizaje. Ujú. Bueno, pues
Alejandro conecta con sus propias conexiones, con sus propias elaboraciones, ¿verdad? Bueno, pues muy interesante ejercicio para mí, no sé para ustedes, ¿no? Creo que para Rita también. Hay mucho más que decir, por supuesto, y seguir comentando del trabajo. A ver, nada más una cosita, una pregunta a Maite y a Melissa. ¿Cómo se sintieron con su humilde trabajo? Em, Creo que fue, lo que me pasó a mí fue un proceso y aprendizaje de decir, bueno, voy a escribir hasta donde entendí, hasta lo que sé, y estas relaciones que me parecen poca cosa es lo que pude y voy a escribir. Y vamos, eso es lo que me pasó a mí, como desde un Ujú. lugar más, transitando el lugar de estudiante, que no es un lugar que cuando uno es docente transita tanto, entonces me pasó más por ese Ujú. lado. Mm. Te pusiste Y ahora, en el lugar de aprender. Ujú, sí, ujú. sí. Bueno, Y de exponer eso aprendido y no aprendido también. bien. ¿Y tú, Melissa, qué sientes ahora con estos comentarios, el trabajo que hiciste con Maite? Sí, yo creo que por ahí un poco lo que llevó, digamos, esto es fruto un poco de los diálogos que tuvimos con Maite, de llegar a ciertos acuerdos, de también contar qué nos pasa, porque creo que eso en cierto sentido a mí me ayudó muchísimo, porque la verdad que uno cuando lee y relee, y a veces hay cosas que no se entienden, y digo, bueno, eso, fue un diálogo constante de decir, bueno, nosotros entendimos esto, estas son las relaciones, que cada una hizo sus relaciones y las compartíamos en función de nuestra formación que cada una tiene, digamos. Entonces, pero bueno, también estábamos un poco como, no sabíamos bien en qué consistía la recesión, habíamos leído y comprendido, digamos, la consigna, pero teníamos nuestras dudas. Por ahí también eso nos pasó, digamos, a mí particularmente me pasó bastante eso de que decir, bueno, ¿cómo escribo? ¿Qué tipo de escritura? Si está bien citar, si no está bien citar. ¿Qué recupero? Es recuperar todo, algunas partes. Y bueno, fue en el diálogo constante que, bueno, tuvimos algunas reuniones y bueno, también por el contacto de que, bueno, llegamos a ciertos acuerdos, a ver, yo entendí esto y pensar las relaciones y bueno, creo que eso implicó también mucho estudio también. De mi parte, buscar otros autores y demás y ver estudio para comprenderlo. Eh, y la verdad que estos comentarios que nos han hecho, la verdad que yo iba anotando algunas cosas porque la verdad que resulta bastante rico y por ahí nosotros, no sé, teníamos una idea, como un poco, la verdad, pero también contenta, bueno, a lo que llegamos y bueno, Hay trabajo perfecto, sino trabajos siempre puede mejorar. perfectibles, trabajos que se pueden hacer crecer más, madurar más. Lo hicieron muy bien y una felicitación. Pues vámonos rápidamente al equipo 9 de Candela, Giovanna, Gabriel y Niriet. No sé si me falta alguien más. Igual ya saben, la mecánica, proyecten su texto. ¿Quién va a proyectar? ¿Quién va a leer? Y hacemos los comentarios. Bueno, buenas noches. Eh, mm, Hicimos como la organización de que vamos a presentar en primera instancia Giovanna y yo, y ya final Cande y bueno, lo que sea. Muy bien. Queríamos arrancar como Bueno, cómo así nos es. organizamos y cómo nos sentimos. Sí, lo puedes nada más ampliar un poquito, hacer un poco más grande para que podamos seguirte. Ponlo a 150. Ahí está bien. Gracias. Adelante. Bueno, yo digamos que creo que quiero aclarar que yo llegué hace 8 días al Ujú. grupo. Entonces, pues ellos ya venían con un trabajo adelantado en cuanto como a una organización de ideas, como un esquema de más o menos cómo querían mostrar o realizar la recensión. Y ya en este caso, pues siento que no hubo
Yo siento que no hubo como complicación en el sentido de que por temas de tiempo se organizó un documento y en el documento se iban poniendo cosas y ya al final lo que se empezó a hacer es una relación de esas ideas y cómo se involucraban como con nuestro tema, que es la enseñanza de la historia. Y a partir de ahí, pues como que se le empezó a dar como la formita. Creo que no tuvimos ningún inconveniente en ese sentido. Decidimos llamar el documento como Rizoma y Enseñanza de la Historia. Dale, Giu. Bueno, hicimos un texto colectivo entre nosotros, los 4 compañeros. Nos reunimos el día sábado para platicar y ya darle una forma mucho más coherente al texto. Entonces, cada uno aportó desde las lecturas y también un poco sobre la experiencia que tenemos con respecto a esta visión de la historia y cómo queremos plasmarla y articularla justamente con el rizoma. Entonces, para iniciar el texto, pues nosotros hicimos una cita de Deleuze y Guattari. Haced rizoma y no raíz, no plantéis nunca, no sembréis honrandad, no seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades. Haced la línea, no el punto. La velocidad transforma el punto en línea. Sed rápidos, incluso sin moveros. Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. No suscitéis en general en vosotros, un general en vosotros, ni de nada de ideas justas, justo una idea, de Godard. Tened ideas cortas, haced mapas y no fotos ni dibujos. Entonces, esta cita es del texto que revisamos. Ujú. Y bueno, iniciamos con una pequeña introducción. El pensamiento rizomático propuesto por los autores en la introducción de su libro Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia ayuda a generar nuevas alternativas para interpretar y comunicar la historia y conceptos asociados a la disciplina. Lo rizomático y en específico la multiplicidad ofrece una alternativa para comprender la historia como una realidad compleja y en movimiento, lo que permite discutir su sentido clásico, unilineal, monocultural y etnocéntrico. De este modo, categorías como memoria rizomática, multiplicidad, agencialidad, nomadología y devenir aplicadas a la historia, enseñanza de la historia y la historia de la educación, es un ejercicio que permite generar diversas lecturas necesarias para entender los distintos cauces y derroteros de la disciplina. Es decir, interpretar el mundo mundos desde la perspectiva de Alicia de Alba y las profesoras que coordinan el seminario de currículum latinoamericano. El término rizoma proviene de la biología, es una metáfora utilizada por Deleuze y Guattari para criticar el pensamiento filosófico occidental jerarquizado, eurocéntrico y dicotómico. Y en su lugar, poder comprender la realidad por mesetas, no cronológicamente. En sus palabras, un rizoma está hecho de mesetas, una región continua de intensidades que vibra sobre sí misma y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. Así el rizoma se opone a la estructura árbol o arborescente, propia del pensamiento occidental, en la cual se parte de una raíz o concepto desde el cual se constituye el tallo, ramas y culmina con las hojas, sin establecer conexiones claras con otras arborescencias. Y bueno, aquí hicimos 2 apartados, el de la multiplicidad en la historia y ahorita les platicamos el otro. Desde la teoría crítica, la enseñanza de la historia ha tenido un efecto de interés y en consecuencia un impacto entre los actores que integran los procesos educativos. En este sentido, una de las principales críticas hacia este fenómeno es que la historia se entiende como una disciplina enciclopédica que sirve para acumular información y datos aislados, transmitidos verticalmente, lo que la desplaza de su naturaleza creativa y significativa, como propone Howard Zinn. Aquí quisimos agregar también a otros autores para darle como un Bien, poco más de sí, cuerpo. así es. Anticipar un posible futuro sin negar el pasado debería, creo yo, centrarse en las nuevas posibilidades, basándose en el descubrimiento de esos episodios olvidados del pasado en los que, aunque solo sea en breves pinceladas, la gente mostró una capacidad para la resistencia, la unidad y ocasionalmente para la victoria.
La historia, por tanto, no es exclusivamente datos y hechos, la conforman actores sociales y estructuras que se enredan entre sí. En tanto que rizoma, la historia mantiene puntos de inflexión que permiten construir otras lecturas, otras mesetas distintas a las versiones hegemónicas. En este sentido, Deleuze y Guattari definen meseta como toda multiplicidad conectable con otras portallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. Lo anterior nos invita a desarrollar pensamientos, paralelismos, ideas que se repiten en los diferentes tiempos y espacios que vamos a retomar. Integrar fragmentos de relatos de la memoria corta que reflejen partes clave de lo que de lo que se quiere desarrollar. Perdón. Dejarnos inspirar por las ideas del devenir, desterritorializar las formas uniestructuradas y desarticuladas de ver, pensar y analizar la realidad. En educación, la historia entendida como una serie de hechos históricos interconectados de forma cronológica que giran en torno a los ideales de la nación ha generado lo que Semmelmann denomina fronteras, lo cual ha provocado sesgos en admitir nuevas formas de entendimiento de los procesos históricos complejos, tanto en espacios formales y aún más en espacios no formales. Semmelmann indica que estas fronteras inevitablemente han terminado por convertirse en condicionantes del propio razonamiento frente a la realidad social, de tal suerte que la realidad no puede observarse más que por medio de la mediación de estos compartimientos disciplinarios. A este respecto, se debe asumir el reto de pensar la historia no lineal, sino en brotes y haciendo cruces de los tiempos y los espacios. No pensar la historia y su reflexión de un punto a un punto B o de la raíz a las hojas. Conexión donde podemos llegar desde cualquier punto a otro como un sistema rizomático. En consecuencia, la historia puede adquirir nuevos sentidos desde el presente, muchos fines, necesidades e intereses. Por ejemplo, el pasado familiar, la clase social, la producción cultural, entre otros, como señalan Deleuze y Guattari, eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan con él con formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas. Estas ideas nos ayudan a explorar las relaciones entre enseñanza, historia, currículum, memoria y con una relevancia particular y sus interconexiones, en donde el rizoma hecho de líneas de segmentalidad, de estratificación, como dimensiones, pero también línea de fuga o desterritorialización como dimensión máxima, según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar la naturaleza. Si los rizomas son líneas y no puntos, no se debe definir exhaustivamente cada uno de los conceptos de un fenómeno en particular de manera aislada, sino explorar cómo se tensionan, se acercan y se distancian, las relaciones que que desarrollan y cómo se comportan en ellas. Y bueno, ahora el siguiente tema es historia y complejidad. Ujú. La enseñanza de la Adelante. historia, la enseñanza de la historia también ha sufrido los efectos de la enseñanza tradicional, transmisión de conocimientos, la memorización de datos y fechas aisladas del presente. Y también ha sucumbido a las perspectivas en que se han abordado los procesos, normalmente desde las visiones o posturas de los gobernantes, del tratamiento de héroes y villanos y de los personajes famosos. Y verlo así, indirectamente se asume una postura que fomenta la memorización y la percepción de inutilidad de la historia. La historia escolar tiene tradicionalmente lógica arborescente. Los sistemas arborescentes son sistemas jerárquicos que implican centros de significancia y de subjetivación, autómatas centrales como memorias organizadas. Sin embargo, el espacio escolar también sirve para romper con estas prácticas creando diálogos con el pasado, interconexiones donde exista la crítica, donde la vida cotidiana de los actores sea por parte de la historia y de su proceso. La escuela, desde la lógica rizomática, ayuda a identificarse, representarse y conectarse. ¿Qué límites y problemas implica esto? ¿Por qué se ha construido así? ¿Qué deja fuera? Para respondernos estos interrogantes, es oportuno retomar la invitación de Semmelmann a leer la historia como compleja, en donde se critica a la historia tradicional al enfrentarnos con una mutabilidad
real, imprevisible y con una praxis que la moldea. No tiene sentido limitarse a trabajar con estructuras teóricas acabadas. Es decir, no se puede pensar la historia como un suceso, un momento que ya ocurrió y que se encuentra estático en un pasado. Por el contrario, abordar la historia desde el pensamiento complejo nos permite leerla y analizarla también desde un presente y en relación con un futuro, como señala el autor. Con relación a estos temas surgen preguntas como las siguientes. ¿Qué es conocer el interior de la historia? ¿Significa solamente determinar la naturaleza del proceso histórico natural? ¿O también es determinar los puntos de ruptura por medio de los cuales se puede reconstruir el proceso histórico como totalidad compleja? En este caso, comprendemos la historia desde la complejidad en tanto no es simple, descriptiva, acabada, dicotómica. No puede ser fragmentada, sino que está interrelacionada con más elementos del mundo mundos. Complejidad que, en palabras de Morín, es la aceptación de una contradicción. Es la idea de que no podemos escamotear las contradicciones con una visión eufórica del mundo. Y continúa. Aquello que es complejo recupera, por una parte, el mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto, y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. En conclusión, la propuesta de Deleuze y Guattari aplicada a la historia resulta potencialmente viable para evadir los reduccionismos en los que se ha encasillado a dicho fenómeno, el tiempo en que permite construir alternativas para consolidar una educación histórica que parta de los problemas del presente con miras a generar proyectos para el futuro, como sostiene Semmelman. En esta recensión hemos identificado dos aspectos para repensar la historia escolar: la multiplicidad y el pensamiento complejo. Sin embargo, las posibilidades de construir otras mesetas son inagotables. Y ya. Ahí acabamos. Estos son como los autores que pues retomamos. Y ya. Entonces, no sé si Cande o Gabriel tengan como algo más. Y ya. Pues tal vez señalar un poco el proceso de elaboración. Creamos un Google Drive y empezamos a colocar ideas con respecto a nuestras percepciones de los autores. A partir de esas ideas, fuimos construyendo un texto en el cual pues estaba un poco desordenado y hubo una sesión en particular, que fue la del sábado, donde ya le dimos pues mayor orden de acuerdo a tareas que iba a realizar cada quien. Cabe aclarar que pues sí se generó una discusión previa sobre las ideas que se plasmaron ya en este texto final. Solo eso. Muy interesante la forma de trabajar. ¿Algo más? El grupo, ¿qué piensa de este trabajo? ¿Cómo lo ve? Sí, Rebeca, adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Qué bien. Pues nada, que me encanta el tema de este equipo. Y ahorita que estaban leyendo, hay una cosa que me vino a la cabeza que yo he trabajado en alguna otra ocasión, sobre la simultaneidad, multiplicidad, para pensar, o sea, del pensamiento rizomático, pero pensando en el espacio, en el tiempo-espacio, existe también la dimensión de lo múltiple, pero lo simultáneo también. Y pensando en la enseñanza de la historia, nada, de repente cuando iban leyendo, me venía como ese querer pensar en este otro concepto de simultaneidad, nada más como para comentarle al equipo que pues su propuesta de reflexión está súper interesante y dan ganas como de profundizar, ¿no? En el tema. Me gustó mucho. Adelante, ya quiero leer la ponencia.
ahora que las Oye, escribí. oye, Rebeca, ¿tú tienes algún texto sobre simultaneidad o algo parecido? Es- Doreen Massey en su libro For Space, que habla sobre el espacio, Ujú. tiene toda una parte en donde justamente habla del espacio-tiempo y la simultaneidad y cómo eso se construye en las distintas escalas y cómo eso se refleja eh, en la singularidad de lo local. O sea, Mm, justo lo pienso como las mesetas de las que hablan de Lucy Guattari, ¿no? O sea, los espacios como mesetas, pero que al estar funcionando en diferentes escalas están conectadas, ¿no? En distintos lugares, pero están en un devenir constante, pero de manera simultánea. Entonces, eh, en Gaza está sucediendo algo y en nuestro continente también y están sucediendo cosas en la historia, en el devenir de las historias, pero también hay como un entramado, ¿no? Le digo, es complejo, ahorita no lo puedo explicar, bueno, pero sí, el tema de la simultaneidad es un tema que yo creo que les viene bien sí, a esto que es están que pensando. Rebeca, como ustedes Sí, saben, es geógrafa, estudiosa del espacio. Y fíjense qué interesante es juntar geografía con historia, ¿verdad? Me imagino si en un currículum enseñáramos simultáneamente y al mismo tiempo como una entrada y una conexión, geografía e historia, como, no como asignaturas separadas, sino interconectadas, pues qué interesante sería. Entonces, por eso te preguntaba si, porque sé que tú como buena geógrafa, este, para ti el espacio es fundamental y en la historia también. Espacio-tiempo son las coordenadas de la historia o dos sí, elementos para están estudiar así. historia. Pues te preguntaba si tenías alguna fuente. Bueno, pues Sí, se las comparto. si el equipo le interesa, pues ahí le escribe a Rebeca, ¿sale? Muchas ¿Qué gracias. más? Otro? ¿Tú, Candela, quieres hacer algún comentario de tu equipo? Tú siempre calladita, calladita, pero cuando hablas dices cosas bonitas e interesantes. No, pues, estoy tomando nota de todo Ah, lo que bueno. estás diciendo para luego retomarlo en el equipo. Y justo en la plática que estábamos teniendo antes bueno, en la clase, En salió el esta, equipo. esta cuestión de cómo en los diferentes casos que trabajamos en nuestro trabajo de campo, Ujú, eh, justo salió esto de cómo se apelaba al territorio para enseñar la historia, ¿no? Se ujú. iba a ciertos lugares en específico importantes para la comunidad o se recupera como el espacio, ¿no? Y los lugares pues importantes para la comunidad a la vez que se enseña historia. Entonces, justo me parece interesante que se haya hecho esta reflexión aquí también. A mí me gustó mucho su trabajo, pero es que es una pieza muy bien escrita, fluye. Como dice Gabriel, bueno, le trabajaron duro y yo creo que llegar a esto pasaron por procesos de ponerse de acuerdo, que a veces no es fácil a la distancia, apenas se están conociendo. Y si apenas se están conociendo y logran esto, me parece que es un gran logro. Sí, Rita, No me aguanto. O sea, adelante. primero, coincido en que es un trabajo muy bien escrito. Admiro y me admira la capacidad del equipo para no despegarse de los planteamientos de Deleuze y Guattari Ujú. en contra de la historia arbórea. Eso es una cuestión que me parece muy bien lograda y que considero que es muy difícil porque desde mi punto de vista, y a lo mejor yo estoy equivocada, sin duda, estoy equivocada, hay una contradicción desde mi mirada dentro de Deleuze y Guattari eh, en algún momento del texto negar la cuestión genealógica de la historia. Entonces, a mí me asombra la capacidad del equipo para expulgar y sacar del texto de Deleuze y Guattari
todo aquello que les permite mantenerse en la historia. Ujú, Esa es una ujú. cosa. La otra cosa es que, eh, y esto no es del equipo, pero lo tiene que ver el equipo, sigo leyendo en el trabajo de Deleuze y Guattari y en el rescate que hacen ellos de Deleuze y Guattari, son nociones de Foucault. En algún momento de su vida tendría que leer mucho a Deleuze y Guattari. Estuvieron en constante confrontación con el planteamiento de Foucault. Entonces, pues nada más ahí lo quiero dejar porque me causa a mí conflicto, no a ustedes. En verdad, admiro mucho el logro que tuvieron. Muchas gracias. Sí, coincido con Rita este asunto, desde la otra vez lo mencionaste y yo también me lo quedé pensando, el asunto de la genealogía. Dicen, no genealogía, lo dicen en la introducción Rizoma, pero tenemos que entonces que leer la genealogía, ¿no? ¿En qué sentido no están de acuerdo con la genealogía de Foucault, precisamente? Pero también yo en la genealogía de Foucault, inspirada en Nietzsche, yo le encuentro mucho sentido para leer la historicidad de los procesos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema pendiente. A lo mejor en otro momento tenemos que regresar a leer a Foucault, que ya lo hicimos en una ocasión hace muchos semestres, pero más desde las tecnologías del yo, ¿te acuerdas, Rita? Pero este asunto de la genealogía pues, es un pendiente. Y por el otro lado, si estuvieron en discusión, yo creo que sí discutieron, pero Deleuze en un momento dado fue estudioso de Foucault, debatió con de Foucault. Él dio seminarios sobre temas Foucaultianos. En Deleuze está mucho más clara la noción de dispositivo, como que él la puso en blanco y negro, reconociendo que la noción de dispositivo es de Foucault, ¿no? Hay quien dice, es más claro la noción de dispositivo en Deleuze que el mismo Foucault, pero me parece que no sé si en algún momento habría que leer. Por ahí me enseñó un libro esta Javier es Francis Javier, el día que nos vimos allá en el posgrado me enseñó la biografía, ¿cómo se llama el libro Javier? Las biografías, no me acuerdo, el del Fondo de Cultura Económica. Así se llama la biografía, es La Foucault. biografía no, No es, es de biografías Guattari. cruzadas. Es biografías Biografías cruzadas. cruzadas de Leslie Guattari, editado por el Fondo de Cultura. Digo, habría a lo mejor por ahí alguna pista de esto que ahorita estamos planteando como duda. Pero bueno, muy buen trabajo. No sé si alguien más quiere comentar. Yo le preguntaría a César, que estaba muy inquieto, dónde hay un ejemplo para ver cómo se hace una recensión. ¿Qué te parecieron estas dos recensiones? Y si tú crees que te llevas agua para tu molino para seguir trabajando con tu equipo, César. Hola. Sí, claro. La primera me quedó como muy clara la noción, la estructura que iba, digo, sé que hay una guía de por medio, pero prácticamente lo que estábamos haciendo Andrea y yo, pues iba como en ese camino de primero entender qué era la noción de rizoma y después Ujú, cómo llevarla justamente hacia un sentido de currículum y después justamente cómo aterrizarlo hacia nuestro tema, que son las asesorías, ¿no? O la ajá, intervención justamente en este sentido. Y ujú. eso pues clarificó y dijimos, sí, le vamos por buen camino, Ah, bueno, justamente bueno. esa opción de ver algunos otros ejemplos de compañeros y compañeras que hicieron la lectura de sus trabajos, pues fortalece justamente el trabajo que estábamos realizando y pues fue Qué como una bueno. alivio, no estábamos tan perdidos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues de eso se trata, que todos nos veamos como, que nos espejemos, que vayamos viendo, ah, mira cómo lo hizo, ah, entonces puedo, de mi trabajo, no voy tan perdido, pero, o a lo mejor lo puedo mejorar, o mira, y ningún trabajo va a ser lo mismo, pero son, me parece, dos excelentes recensiones. Súbanlas a la carpeta donde dice carpeta recensión uno, suban su recensión, uno con sus apellidos, ¿no? En orden alfabético, quién va primero, quién va segundo, y por favor súbanlos, yo los quiero volver a leer y nada más.
Bueno, si no hay ningún otro comentario, estoy esperando a ver si alguien más levanta la mano, pero hasta ahorita no me han alzado la mano, la manita. Y si no hay más, Disculpe, ¿sí? Berta, soy Melissa. Sí, Sí, quería Melissa. consultar, porque yo intenté subir la recepción y me sale que no estoy habilitada. O sea, como que necesito un permiso para subir. Ujú. No sé si a Pues, otro compañero le ha pasado, pero hace un rato intentamos subirla y nos salió como que necesitábamos un permiso. ¿y nadie del equipo lo pudo subir? Es Eh, que ya a claro, todos se les hizo llegar el link del Drive. sí, Ya se sí, les... dentro del link de Drive, cuando yo pongo subir archivo, Ajá. me sale que necesito un permiso. Como que no estoy Dice que autorizada a subir. no tenemos permiso para editar la carpeta recensiones, No, entonces no nos deja para subir. editar no, pero para colocar sí. No, yo intenté también y nos pone lo mismo, que no podemos subir. Es que sí tiene que estar habilitada la posibilidad de editar para que Claro. puedan la recensión. Ujú. Para poder A ver, subirla tenemos que bueno, poder editar, pero solo en esa carpeta. ok. A reserva de que yo averigüe técnicamente este asunto, voy a tratar de averiguar por qué no está habilitada. Doctora, Mándenme las recensiones al correo y yo las subo. ¿Sí? ¿Sí? doctora, si quieren ¿Sí? mm, probar ahorita nuevamente con el link, a ver si, porque ya entré ahorita al Drive y pues sí está habilitado la edición. Entonces ahorita lo puse Ahora sí en deja. el chat está, Sí, sí. sí. Que alguien Ok. más no lo verifique porque, por favor. Y cualquier duda en el Drive, pues nos mandan correíto, ¿sí? Por favor. que- Entonces ya se pudo Andrea habilitar, ya está. Ok. Sí, sí, Bueno, porque antes no habilitaba Sí, subir pude. archivo y ahora ya sí, recién probé yo. Sí, sí. bueno, gracias. Y otra cosa que lo estuvimos viendo en lo que ustedes trabajaban, comentábamos esto del Drive. No sé por qué, y lo voy a averiguar, ya no aparece que diga Seminario Currículum Latinoamericano 2025-2. Lo que aparece es alumnos 2025-2 y ahí están las carpetas. ¿Por qué? No sé qué pasó. Voy a averiguarlo. Pero sí están todas las carpetas. Entonces, para poder ver los documentos o subir documentos, ahora que ya está habilitado, entren por alumnos 2025-2 y ahí están las carpetas. ¿De acuerdo? Y si alguien sigue teniendo problemas, no sé si ahorita alguien todavía no puede entrar al Drive, chéquenlo en la semana y nos escriben, por favor. ¿De Él le acuerdo? puso ahorita el Drive otra vez en el en chat el de chat. aquí del grupo para que lo bajen y con ese intenten. Por favor, ahorita que nos verifiquen si pueden entrar. Giovanna, Sí. adelante. Creo que Berta se salió. Ah, no, ahí No, está. aquí estoy. Aquí está. Sí, Nada Giovanna. más una duda. ¿El documento se sube en Word o en PDF o no hay ¿Cómo problema? lo subimos, Rita? Siempre. No importa, más bien con Word, pero en Con- realidad no tiene importancia porque se hace el comentario en general a todo el documento, no es por partes. Ujú, Ok, ujú. muchas gracias. ¿De qué? Bueno, el próximo martes Rita estará con nosotros ya comentando las lecturas que estás indicadas en el... Ella trae una dinámica que les propondrá de una matriz, ¿verdad, Rita? Y Así lo que es, sí les pediríamos es que lean ya sobre textos. temas de currícula, de rizoma. O sea, ya estamos viendo, ¿y cómo le han hecho otros? Como temas, artículos. ¿De acuerdo? ¿Alguna indicación, Rita? No, 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 nada más la lectura de los tres textos y ya. Lectura de los tres textos. Bueno, pues Rita estará con nosotras y nosotros el próximo martes. Muchas gracias. Nos pasamos con 9 minutos.
Un feliz descanso, un merecido reposo y buenas noches. Buenas noches, hasta la luego. Muchas gracias.